Soy la doctora Graciela Doktorovich, médica de staff de radiología en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Alemán y voy a exponer el tema radiografía simple de tórax. Las incidencias necesarias para evaluar el tórax son dos, frente y perfil. Se necesita el par radiológico para el estudio del tórax. Estas dos incidencias son complementarias y nos pueden ayudar a localizar anatómicamente lesiones en estudio. Más raro se realizan en la actualidad las radiografías oblicuas. Las radiografías en decúbito lateral se indican ante la sospecha de un derrame pleural de pequeño volumen. La incidencia en expiración máxima es valiosa para determinar el grado de un neumotórax. El examen radioscópico es un estudio dinámico que sirve para evaluar motilidad diafragmática o localizar una lesión dudosa en forma anatómica. Las radiografías se realizan en inspiración máxima, en posición anteroposterior y con técnica radiológica adecuada, teniendo los recaudos técnicos en cuanto a cómo se coloca el paciente y a quitarle accesorios, ropa o mover el cabello para no crear dudas en cuanto a la variedad de las imágenes realizadas. El centrado se evalúa por la distancia entre el extremo de ambas clavículas con respecto a la luz traqueal. Aquí se muestra que son equidistantes con la misma. El grado de inspiración se mide por la altura diafragmática, recordando que el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo y que se encuentran entre el 9º y 10º arcos costales posteriores. Para analizar una radiografía de tórax recomiendo seguir un algoritmo o guía para poder realizar la evaluación de cada una de las estructuras y además porque la identificación de algunas de ellas alteradas pueden pasar inadvertidas a simple vista y de alguna manera nos dan la llave para completar un diagnóstico. Por lo tanto, siguiendo un algoritmo de afuera hacia adentro, evaluaremos partes blandas, estructuras óseas, diafragmas, estructuras mediastinales, ilios pulmonares, pleura y por último el parénquima pulmonar. Comenzamos de afuera hacia adentro con partes blandas, que nos va a indicar el sexo de la persona, en segunda instancia, la posibilidad de identificación de densidades nodulares que pueden ser mal interpretadas y dar lugar a estudios complementarios innecesarios, como puede ser mamilas o nevos. Tener en cuenta que las imágenes lineales, radiolúcidas, pueden ser normales y estar dadas por la proyección de pliegues cutáneos o por el cabello. Y por último, imágenes de tinte cálcico. En la radiografía de frente se señala una densidad lobulada de contornos definidos en el tórax derecho y que la radiografía de perfil muestra que la misma corresponde a un nevus dorsal. De ahí la importancia del par radiológico y de ver partes blandas. Las partes blandas también nos pueden mostrar las calcificaciones ganglionares, en este caso axilar derecha, el de una prótesis mamaria que se proyecta en el hemitórax izquierdo, o la presencia de aire por un enfisema subcutáneo bilateral. A veces las partes blandas nos indican qué patología buscar. En estos dos casos, la simetría mamaria izquierda postquirúrgica por un CA de mama da la llave para que se ponga especial atención en la búsqueda de metástasis en estos casos mostrados como lesiones costales bilaterales. Otras veces el enfisema subcutáneo lleva a la búsqueda de los factores que lo pueden haber provocado, como en este caso fracturas de clavículas y costales izquierdas, además de observarse un neumotórax apical derecho. El estudio de las costillas nos puede mostrar variantes habituales, como es la calcificación del primer arco costal a nivel de la unión condrocostal,
dando la apariencia de una densidad nodular. La presencia de costillas cervicales, agenesias costales o las anomalías de bifidez y fusión. Otras variantes, pero aquí patológicas, como la indentación del borde inferior de las costillas por coartación de aorta como causa más frecuente, la presencia de fracturas traumáticas o patológicas por metástasis con compromiso o no de partes blandas. La radiografía derecha muestra la asimetría de la transparencia apical izquierda por una anomalía de bifidez. La de la derecha, ambas variantes, fusión y bifidez, y la radiografía inferior, una costilla cervical. Acá vemos cómo los callos óseos de reparación de fracturas costales pueden simular nódulos parenquimatosos. En este caso, de lisis ósea costal metastásica se ve la asociación de un aumento localizado de partes blandas, de contornos netos, y la radiografía de perfil, el compromiso osteoblástico asociado de cuerpos vertebrales dorsales. Siguiendo con la pared torácica, evaluaremos el esternón en sus variantes pectus excavatum, pectus carinatum, la presencia de masas externales por plasmocitoma, condrosarcoma o linfoma y la fractura. Como característica radiológica del pectus excavatum se encuentra la pérdida de definición del contorno cardíaco derecho en la incidencia de frente y que la radiografía de perfil certifica que la misma está en relación a la posición del esternón. Se muestra una tomografía computada con una lesión anterior correspondiente a un sarcoma en relación con la proyección esternal. La primera incidencia señala una fractura esternal y los otros dos casos, metástasis costales secundarias a un SEA de mama, en forma de lisis o lesiones osteoblásticas. Ahora hablaremos sobre la columna vertebral dorsal. Su densidad radiológica en la radiografía de perfil disminuye de forma uniforme y progresiva de arriba abajo. Podemos tener variantes anatómicas normales, como espalda recta, acentuación de la cifosis dorsal o escoliosis dorsal, congénitas por la presencia de hemivértebras, degenerativas, tumorales, metabólicas o endocrinológicas, que aquí mostraremos un caso de hiperparatiroidismo secundario, infecciosas o traumáticas. Asimetría de la transparencia entre ambos hemitórax por una escoliosis dorsal, tórax normal. Aquí se señalan lesiones óseas costos vertebrales de un hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal. Se hace mención de la esclerosis en banda de los cuerpos vertebrales, denominado en camiseta de rugby, visualizados tanto en la incidencia de perfil como en el corte tomográfico. También se menciona la resorción ósea y la participación de fracturas costales. La altura normal a la que llega el diafragma en la inspiración profunda es entre el 9º y 10º arco costal posterior. El diafragma derecho se encuentra más elevado debido a la posición hepática. Las causas de elevación unilateral pueden ser de naturaleza torácica, los casos de colapso pulmonar, neumonía, derrame pleural o infarto pulmonar. En segunda instancia pueden estar dados por una parálisis frénica y la tercera causa es de naturaleza abdominal por una hepatoesplenomegalia o absceso subfrénico. Aquí la elevación diafragmática izquierda está dada por una parálisis diafragmática. Las causas de elevación diafragmática bilateral pueden corresponder a citis, embarazo, hepatoesplenomegalia, obesidad o tumores. Pueden simular una elevación diafragmática, un derrame subpulmonar o una hernia diafragmática traumática. Se menciona el signo de chilaiditi,
debido a la interposición hepatodiafragmática del colon o intestino delgado. Las alteraciones en el contorno pueden estar dadas por la presencia de digitaciones o elevaciones segmentarias más frecuentes a derecha. Las alteraciones en la movilidad se dan por un movimiento paradojal con elevación diafragmática durante la inspiración profunda. También se debe mencionar la presencia de hernias diafragmáticas como defectos focales, que hay de dos variantes, de Bogdalek, de localización posterior, en el 90% de los casos son izquierdas, y donde se produce la protrusión omental o retroperitoneal de grasa o riñón. Y la segunda instancia es la hernia de Morgani, de localización anterior, y que pueden simular masas paracardíacas, grasa intraabdominal o vísceras. La primera radiografía muestra la elevación diafragmática izquierda con posición alta de la cámara gástrica. La segunda, la rectificación diafragmática con opacificación del seno costofrénico por una adherencia pleurodiafragmática. Las inferiores, una hernia de Morgani derecha y de Bogdalek izquierda. Pasamos a evaluar el mediastino, el cual se divide en la radiografía de frente en superior, medio e inferior, pero es en el perfil que nos puede indicar patologías según su localización anterior, media y posterior, con el trazado de dos líneas imaginarias, una por delante de la tráquea, que va a ser el límite entre el mediastino anterior y el medio, y otra 1 centímetro por detrás de los bordes anteriores de las vértebras dorsales, que va a quedar entre el mediastino medio y el posterior. Mediastino anterior. Se dice que es el mediastino de las T, tiroides, timo, teratoma, pero también se mencionan otras patologías que se pueden encontrar a dicho nivel, como una vena cava superior anómala o dilatada, tumor paratiroides, tiroides ectópico, lesión tímica, mediastinitis, teratoma, aneurisma de aorta o de seno de Valsalva, tumor de pericardio, tumor cardíaco, la hernia de Morgani o hepática, o la presencia de una almohadilla grasa. Vemos cómo la almohadilla grasa normal del seno cardiofrénico se proyecta como una opacidad basal anterior de contornos definidos en el perfil y que en la radiografía de frente borra parcialmente el contorno cardíaco izquierdo. Se observa el desplazamiento de la luz traqueal hacia la izquierda a expensas de una opacidad del mediastino superior correspondiente a un bocio endotorácico. Aquí vemos un ensanchamiento del mediastino superior a derecha con proyección anterior en la radiografía de perfil, lo cual está dado por un lóbulo derecho tímico aumentado de tamaño, simulando una consolidación en el lóbulo superior. Pasamos ahora al mediastino medio, donde las estructuras correspondientes a este espacio son el árbol traqueobronquial, la aorta, ganglios linfáticos y esófago, y las patologías relacionadas con las mismas, que son el tumor tiroideo, paratiroideo, mediastinitis, aneurismas de aorta, adenopatías, quiste broncogénico, lesión esofágico o hernia hiatal. En esta diapositiva se van a ir señalando las estructuras que configuran los contornos mediastinales. La arteria subclavia izquierda, el botón aórtico, la arteria pulmonar izquierda, el contorno del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la vena cava superior y en la radiografía de perfil vemos el callado aórtico, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, la aurícula izquierda, la vena cava inferior y el contorno del ventrículo derecho en contacto con la pared external. Seguimos reconociendo estructuras, la tráquea, el bronquio derecho, el bronquio intermedio, la arteria pulmonar izquierda haciendo un callado sobre el bronquio fuente izquierdo, el bronquio del lóbulo superior derecho y el del izquierdo, la arteria pulmonar izquierda ya mencionada, el bronquio del lóbulo inferior,
la vena pulmonar inferior y la vena pulmonar derecha inferior, la arteria pulmonar derecha, la vena pulmonar superior. Las dos primeras radiografías muestran la elongación y flexosidad aórtica. Se prefiere el término de flexosidad y no de desenrollada. La tercera radiografía superior muestra la teromatosis de la aorta ascendente. La primera radiografía inferior izquierda muestra un callado aórtico a la derecha con cámara gástrica izquierda como situs inversus parcial. Y las dos últimas radiografías, frente y perfil, muestran las calcificaciones miocárdicas y pericárdicas. Se muestra el ensanchamiento mediastinal a derecha a expensas de adenopatías certificadas en el corte tomográfico en un paciente con diagnóstico de linfoma. Observamos diferentes manifestaciones radiológicas de una hernia hiatal de acuerdo a sus características y volumen. Algunas presentan niveles hidroaéreos y todas se muestran como masas retrocardíacas centrales o con proyección medial e inferior en la radiografía de perfil. Aquí vemos la presencia de un cuerpo extraño a nivel esofágico de densidad metálica correspondiente a un cospel. Por último, el mediastino posterior puede presentar patologías como tumor neurogénico, feocromocitoma, mediastinitis, aneurisma de aorta descendente, linfoma, hernia de Bogdalek, riñón o vaso. Aquí se muestra una masa redondeada en hemitórax izquierdo con compromiso iliar y de proyección posterior en la radiografía de perfil, certificada en el corte axial y también por anatomía patológica como un schwannoma maligno. El espacio pleural está limitado por dos serosas, la pleura parietal y la pleura visceral. La patología pleural va a depender de la acumulación de fluidos, que es el derrame pleural, la acumulación de aire, un neumotórax, el engrosamiento o calcificaciones pleurales, o la etiología tumoral por mesotelioma o secundarismo. La patología por acumulación de fluidos es el derrame pleural, que de acuerdo a su composición se va a dividir en trasudados, dados principalmente por insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia, mixedema, cirrosis, síndrome nefrótico o pericarditis constrictiva, o de exudados en relación a etiologías infecciosas, hemotórax, infarto, neoplasia o enfermedad inflamatoria. La fisiopatología del derrame pleural puede estar dada por el aumento de la presión hidrostática en los casos de insuficiencia cardíaca, la disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia, la disminución de la presión en el espacio pleural en los casos de atelectasia, el aumento de la permeabilidad por procesos inflamatorios o neoplásicos de la pleura, el bloqueo de drenaje linfático por tumores o fibrosis o la conexión del espacio peritoneal por defectos diafragmáticos. Aquí vemos la acumulación de líquido obliterando el seno costofrénico izquierdo en la zona más declive basal posterior. Aquí vemos una opacidad derecha con borramiento diafragmático y desplazamiento parenquimatoso y mediastinal hacia la izquierda, que al seguir la fuente de sangrado produce a las pocas horas un mayor desplazamiento del mediastino, aquí evidenciado por la posición izquierda del tubo endotraqueal. Este fue un caso de hemotórax. Otra cosa a tener en cuenta es que un derrame pleural libre
puede simular una masa cuando se colecciona a nivel cisural, dando un tumor fantasma, o a lo largo del mediastino. Los casos de derrames pleurales loculados se observan en presencia de adherencias entre la pleura parietal y visceral. Y otra forma de manifestarse es el hidroneumotórax, cuando se observa un nivel hidroaéreo. Aquí vemos un paciente con falla cardíaca que a la internación presentaba una opacidad iliar derecha y que la radiografía de perfil confirma como un derrame pleural loculado con proyección intracisural. Neumotórax es la presencia de gas en la cavidad pleural debida al pasaje a través de una perforación de la pleura visceral. El signo radiológico principal es la identificación de la línea correspondiente a la pleura visceral. La limitación es que el neumotórax sea muy pequeño o que su borde no haya quedado tangencial al haz del rayo. Se divide en 3 grados: 15%, 30% o 70%, el último cuando sobrepasa la línea hemiclavicular. Se señalan con flechas las líneas correspondientes a la pleura visceral en un neumotórax grado 1. El mismo paciente, cuando se realiza la radiografía en expiración máxima, demuestra el grado de colapso parenquimatoso en relación al neumotórax. El parénquima pulmonar queda convertido casi en un muñón central. Otro caso también de una radiografía realizada en máxima expiración con neumotórax mostrando el grado de colapso parenquimatoso certificado en el corte tomográfico realizado. Radiografía realizada en posición de pie con la formación de nivel hidroaéreo en un caso de hidroneumotórax derecho. Una causa de calcificaciones pleurales es la asbestosis. Acá se manifiesta como placas poco definidas en ambos hemitórax y por la calcificación de la pleura diafragmática señalada con flechas. Comenzamos aquí con parénquima pulmonar. La enfermedad pulmonar difusa normalmente presenta uno de los 4 patrones básicos. El primero se refiere a la afectación vascular, que es divisible según sea arterial, venosa o linfática, y damos como ejemplo el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. La afectación alveolar se caracteriza principalmente por infiltrados mal definidos, con tendencia a la coalescencia, una distribución segmentaria o lobular, un broncograma aéreo positivo, nódulos acinares y una disociación clínico-radiológica. El tercer patrón, por afectación intersticial. A veces es irreconocible, pero la presencia de una nodulación fina o la panalización ya puede ser significativa. Se refiere a lesiones biliares, neumonías, fibrosis, engrosamientos peribronquiales y perivasculares y de septos. Por último, la afectación destructiva es el compromiso alveolar del tejido intersticial, bronquios y vasos, no teniendo en cuenta las barreras histológicas, como ocurre en los abscesos pulmonares y en las laceraciones pulmonares. ¿Qué significa broncograma aéreo? En la consolidación parenquimatosa, los bronquios son visibles porque el aire en su interior contrasta con el pulmón opaco que los rodea. Indica que la lesión es intrapulmonar, o sea, casos de neumonía, edema pulmonar, infarto pulmonar, sea de pulmón, contusión o linfoma, y excluye lesiones pleurales o mediastínicas, los tumores quísticos o los granulomas. Del lado derecho se observan 2 cisuras, la mayor y menor,
que separan tres lóbulos: el lóbulo superior con sus segmentos apical, anterior y posterior, el lóbulo medio con sus segmentos medial y lateral, y el lóbulo inferior con los segmentos apical y basales, subdivididos a su vez en anterior, medial, lateral y posterior. Vemos la localización de los segmentos mencionados de los lóbulos superior y medio. Aquí los segmentos correspondientes al lóbulo inferior derecho. Del lado izquierdo solo existe la cisura mayor, separando los lóbulos en superior e inferior. El lóbulo superior tiene un segmento ápico posterior, anterior y de la língula, y el lóbulo inferior un segmento apical y segmentos basales, el anteromedial, el lateral y el posterior. Aquí el esquema representando algunas localizaciones de los segmentos izquierdos. También pueden existir cisuras anómalas o accesorias, creando lóbulos como el lóbulo de la ácigos u otros lóbulos accesorios, que veremos en la próxima diapositiva. Una mención es la del secuestro pulmonar, entendiéndose como un tejido pulmonar aberrante que no tiene una conexión normal con el árbol bronquial ni con las arterias pulmonares y que está irrigado directamente por una rama de la aorta y cuyo origen es congénito. Aquí vemos el lóbulo de la ácigos en una radiografía simple, certificado en un corte axial. Las densidades radiológicamente visibles son 4: aire, agua, tejido adiposo y densidades más altas dadas por calcio o metal. Una lesión intratorácica en contacto con el corazón, aorta o diafragma borrará su contorno en la radiografía cuando sus densidades sean similares y no existe interfase. A esto se denomina signo de la silueta. Va a existir signo de la silueta cuando haya borramiento del contorno cardíaco en caso de una localización anterior, o sea, ubicada a nivel del lóbulo medio derecho, língula, segmento anterior del lóbulo superior, el mediastino anterior o el extremo inferior de la cisura mayor. Cuando existe borramiento del borde derecho de la aorta ascendente, también hablamos de una localización anterior, o sea, a niveles del segmento anterior del lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, el mediastino anterior o la parte anterior de la pleura derecha. Del lado izquierdo, el signo de la silueta se va a dar por el borramiento del borde izquierdo del callado aórtico cuando sea una localización posterior, en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, en el mediastino posterior o en la pleura adyacente. Si se superpone, es anterior o muy posterior. Este primer caso, que afecta el segmento anterior del lóbulo superior derecho, borra la aorta ascendente y las radiografías frente y perfil con compromiso parenquimatoso posterior no borra contornos. En la primera radiografía la afectación es de todo el lóbulo superior, con efecto de desplazamiento lateral del mediastino e inferior de la cisura menor sin ser atravesada. Las otras radiografías frente y perfil muestran una lesión con broncograma aéreo positivo y localización anterior, borrando el contorno de la aorta ascendente y que se certifica principalmente en la incidencia de perfil. El lóbulo medio también borra el contorno cardíaco por su localización anterior, con un límite cisural que es visto en la incidencia de perfil y que es certificado también en el corte tomográfico realizado. La afectación de segmento apical y posterior del lóbulo inferior derecho queda mostrado tanto en la radiografía simple
como en los cortes tomográficos realizados. Otro caso de neumonía del lóbulo inferior derecho, aquí borrando el contorno diafragmático. Lo mismo sucede con la afectación del lóbulo inferior izquierdo, en una neumonía con broncograma aéreo positivo y probable derrame pleural paraneumónico, con borramiento del contorno diafragmático. Otro caso de compromiso del lóbulo inferior izquierdo, aquí mostrado como una opacidad basal izquierda retrocardíaca que tiene una proyección posterior en la incidencia de perfil, también con un broncograma aéreo positivo y borramiento parcial del contorno diafragmático. Debemos diferenciar entre neumonía, donde las secreciones ocupan el espacio aéreo, y el colapso, que se define como la disminución de volumen de un pulmón, lóbulo o segmento por la reducción de la aireación en todo o en parte del pulmón. Los términos colapso y atelectasia son sinónimos y las causas pueden estar dadas por contracción o cicatrización, por compresión extrínseca o por obstrucción intrínseca o endobronquial. Las causas, entonces, por contracción, las etiologías posibles, tuberculosis o silicosis. Por compresión extrínseca, principalmente por patología pleural, ya sea neumotórax o derrame pleural. Y por obstrucción intrínseca puede ser de origen maligno o benigno en el caso de tapones mucosos, cuerpo extraño, atresia o estenosis. Los signos radiológicos directos de un colapso pulmonar son el desplazamiento cisural, la pérdida de la aireación, que puede estar acompañado o no por el signo de la silueta, y signos vasculares y bronquiales, ya que los mismos se desplazan o se acentúan según la hiperexpansión compensadora secundaria a la pérdida de volumen. Los signos radiológicos indirectos son la elevación diafragmática, el desplazamiento de la silueta cardíaca, la hiperinsuflación compensadora dado por un pulmón normal adyacente más radiolúcido o por una herniación pulmonar, y uno de los signos principales, el desplazamiento iliar. Vemos en primera instancia colapsos parenquimatosos por contracción dado por un compromiso parenquimatoso que afecta principalmente lóbulos superiores a predominio derecho, observándose la posición alta de la cisura y el desplazamiento iliar. Otro caso de tuberculosis pulmonar que también muestra los signos radiológicos directos e indirectos mencionados, con el desplazamiento iliar superior de las cisuras y la localización posterior de las lesiones reticulonodulares en ambos ápices pulmonares. En relación a los casos mostrados, vemos que cuando ocurre la afectación de lóbulos superiores, las cisuras menor y el tercio superior de la cisura mayor se elevan y se aproximan, delimitando el colapso que se ubica a nivel del ápex y mediastino superior. Si la localización es en el segmento anterior, va a borrar el borde derecho de la aorta ascendente. Si la localización es en el segmento posterior, no va a haber dicho borramiento. Aquí vemos que existe la telectasia del lóbulo superior derecho, conformando una opacidad ápico-mediastinal con borramiento de la aorta ascendente. Cuando la afectación es del lóbulo superior izquierdo, la radiografía de tórax frente va a mostrar el borramiento del callado aórtico cuando corresponde al segmento ápico posterior, o el borramiento del contorno cardíaco si el segmento es anterior. La radiografía de perfil va a mostrar la posición anterior del lóbulo colapsado.
Esta es una radiografía postquirúrgica donde se evidencian los signos radiológicos indirectos de la pérdida de volumen, como son la elevación diafragmática, el desplazamiento iliomediastinal y la parcial hiperexpansión compensadora del pulmón remanente. Cuando las atelectasias comprometen el lóbulo medio derecho o el segmento de la língula del lóbulo superior izquierdo, la radiografía de tórax frente va a mostrar el signo de la silueta con borramiento del contorno cardíaco, y la radiografía de perfil va a mostrar que las cisuras van a delimitar el colapso, evidenciado por una banda densa superpuesta al corazón a nivel anterior. Aquí un caso de atelectasia del lóbulo medio, donde las cisuras menor y mayor se aproximan en la radiografía de perfil, configurando una banda radiodensa con pérdida de volumen. El compromiso del lóbulo inferior derecho va a mostrar en la radiografía de frente un colapso que es medial con preservación del contorno cardíaco, pero con borramiento diafragmático, y la radiografía de tórax perfil, la elevación del segmento anterior del hemidiafragma derecho con obliteración posterior y el desplazamiento posterior de la cisura mayor. Las atelectasias lobares comprometiendo el lóbulo inferior izquierdo en la radiografía de tórax frente se va a mostrar como borramiento de los contornos diafragmáticos y de la porción descendente de la aorta, y la radiografía de tórax perfil con el desplazamiento posterior de la cisura mayor, al igual que lo mencionado del lado derecho. Se señala con flechas el desplazamiento posterior de la cisura a expensas de una opacidad basal pulmonar izquierda que borra el contorno diafragmático y que también evidencia su pérdida de volumen por la posición alta de la cámara gástrica. Aquí vemos el colapso completo del pulmón izquierdo, con una opacidad de dicho hemitórax y borramiento de los contornos cardiomediastinales y diafragmáticos y la retracción homolateral de la luz traqueal y la hiperexpansión compensadora del pulmón derecho remanente. Este otro caso es una obstrucción y amputación bronquial por un carcinoma de pulmón, dando en este caso la opacidad completa del hemitórax derecho, también cumpliendo con el desplazamiento de la luz traqueal y la hiperexpansión compensadora del pulmón remanente. Fíjense que ya no existe una delimitación de la silueta cardíaca. Pasamos ahora al patrón de nódulos pulmonares. Pueden ser solitarios o múltiples. Los solitarios en un 30 o 40% de los casos son malignos. Se debe hacer su evaluación morfológica de tamaño, márgenes y contornos, a pesar de no ser concluyentes. Sin embargo, que sean mayores a 2 centímetros, con márgenes espiculados o irregulares y contornos lobulados, se asocian generalmente a malignidad. Las características internas de los nódulos pueden mostrar la presencia de cavitación, un broncograma aéreo positivo, una pared engrosada o la presencia de calcificación o tejido graso. Los nódulos pulmonares solitarios pueden ser benignos o malignos. Vamos a nombrar algunas de las etiologías. En el caso de los benignos, pueden corresponder a amartomas de naturaleza inflamatoria o infecciosa, inflamatorios no infecciosos como la artritis reumatoidea o la enfermedad de Wegener, vasculares por malformaciones arteriovenosas, infartos o hematomas, congénitas u otras, como puede ser la proyección de mamilas, pseudotumores por derrames intracisurales ya mencionados, masas o placas pleurales también que pueden simular nódulos, o los callos óseos, y malignos como el cáncer de pulmón primario o metastásico. Como criterio de benignidad, este nódulo, ubicado en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, muestra contornos definidos y márgenes lisos.
se certifica en la TAC de la misma manera, y si en otros cortes se evidenciara la presencia de grasa, podríamos decir que corresponde a un amartoma. Este otro nódulo pulmonar solitario corresponde a un granuloma con una calcificación central, también certificada en la tomografía computada. La irregularidad del contorno y el aspecto especulado hacen sospechar la malignidad de este nódulo único, ubicado a nivel del lóbulo superior izquierdo. Aquí se observa una lesión en un paciente de 25 años que presentaba fiebre y tos productiva, observándose una densidad de un diámetro mayor que los anteriores y que presenta una radiolucidez central correspondiendo a un absceso pulmonar. Las etiologías posibles de los nódulos pulmonares múltiples pueden ser metástasis, linfoma, infecciosos, enfermedad granulomatosa, nódulos reumatoideos, amiloidosis o embolia séptica. Aquí se observan pequeñas imágenes nodulizares de tinte cálcico a predominio basal, correspondientes a enfermedad granulomatosa. Y la radiografía de la derecha corresponde a silicosis con un patrón nodulillar intersticial fino difuso, bilateral y que también muestran signos radiológicos de una parcial pérdida de volumen. Aquí vemos un caso de metástasis pulmonar múltiple en relación a un sarcoma de muslo y vemos en la primera radiografía con respecto a la segunda el aumento en el número y tamaño de las lesiones nodulares pulmonares múltiples ampliamente distribuidas por ambos hemitórax. Otro caso de metástasis, en este caso de riñón, con formación de nódulos pulmonares múltiples distribuidos en ambos hemitórax. Aquí se señalan con flechas nódulos de menor densidad. Algunos de ellos pueden pasar parcialmente inadvertidos al superponerse a estructuras costales o vasculares, pero sin embargo fueron certificados por la tomografía computada. El patrón intersticial habla sobre la afectación perivascular y acinar, de localización predominantemente periférica y que muestra 4 patrones radiológicos: en vidrio esmerilado, el patrón reticular, el nodular y el retículo nodular. Los hallazgos radiológicos se manifiestan como engrosamiento de septos interlobulillares en el caso de las líneas B de Kerley, la panalización a expensas del engrosamiento y fibrosis con formación de espacios quísticos o por una fibrosis intersticial marcada. Las causas de una enfermedad pulmonar difusa intersticial son tuberculosis, neumonías, sarcoidosis, edema pulmonar, proteinosis alveolar y linfangitis. Se observa el agrandamiento iliar, la presencia de líneas B de Kerley a nivel basal y un derrame pleural a predominio derecho, dado como signo de sobrecarga hídrica por aumento de la presión hidrostática. Aquí se evidencia pulmones en una fase respiratoria intermedia con acentuación de marcas vasculares y también el patrón intersticial se manifiesta por el engrosamiento de septos periféricos y peribronquial y perivascular bilateral. Este caso de neumonía intersticial usual va a evidenciar signos de la afectación de la pequeña vía aérea con atrapamiento aéreo y con aumento de la transparencia de ambos lóbulos superiores. A nivel basal se observa el engrosamiento y dilatación de paredes bronquiales y el engrosamiento de septos periféricos. Hay una mínima opacificación del seno costofrénico derecho por derrame o engrosamiento pleural asociado. Puede, en su transcurso, llegar a la fibrosis pulmonar.
Por último, un caso de fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva que generalmente es diagnosticada durante la infancia y que tiene una gran susceptibilidad a las infecciones, especialmente por estafilococos o pseudomonas. Se observa el engrosamiento de las paredes bronquiales, la presencia de bronquiectasias y de tapones mucosos que producen como opacidades consolidativas periféricas en ambos hemitórax. Muchas gracias.